Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar una clase que en realidad es una revisión de anteriores documentos audiovisuales porque en función de las modificaciones que tuvo la ley de riesgo de trabajo, algunos de los parámetros de la misma han sido modificados y algunas de las doctrinas audiovisuales que ustedes pueden consultar han quedado parcialmente desactualizadas, por lo que es necesario hacer una actualización de las mismas. Hoy vamos, en esta primera clase, en este primer módulo que estoy desarrollando, voy a trabajar sobre el problema del ingreso básico mensual. ¿Por qué la doctrina anterior que tiene la editorial todavía en cierto sentido está vigente? Porque lo que hay que tener claro es que el nuevo módulo de cálculo del IBM es a partir del 4 de marzo del año 2017. Todos los eventos que hayan acontecido con anterioridad a esa fecha, se calcula el ingreso básico mensual, digamos, con la anterior redacción del artículo 12 de la ley de riesgo. De manera tal que si ustedes tienen un evento sobre el que tienen que calcular el valor de la prestación dineraria con anterioridad a la fecha de marzo del 2017, tienen que calcularla conforme surge en el anterior audiovisual. Este audiovisual se refiere al cálculo del ingreso básico mensual a partir de esa fecha. Queda todavía en discusión y no ha habido en la jurisprudencia, por lo menos no conozco, puede ser que haya algún fallo que uno no conozca, qué pasa con la vigencia del decreto 54/17 del 23 de enero del año 2017, porque ese decreto de necesidad y urgencia, que nunca siguió el procedimiento de ratificación por la bicameral, establecía este mismo cálculo del ingreso básico mensual, con lo cual queda pendiente en cierta manera, y será cuestión que ustedes eventualmente hagan el planteo ante el organismo judicial pertinente, y hay que ver qué es lo que piensa cada uno de los jueces, o es un tema que realmente tiene argumentos en favor y en contra, prácticamente en parte igual. Esto es la famosa biblioteca de dos partes, pero en este caso se adapta perfectamente, que en realidad este cálculo del ingreso básico mensual es a partir del 23 de enero del 2017. Espero haber sido claro que eso tiene que ver con el decreto 54/17, decreto de necesidad y urgencia. Hay muchos que entienden que, si bien es cierto, no fue ratificado por la bicameral, como se sancionó la ley, que en definitiva lo que hace es reproducir el decreto, porque el decreto había reproducido lo que estaba en el Congreso, ese periodo entre el 23 de enero y marzo del 2017, hay que entender que el cálculo del ingreso básico mensual se hace de la manera que vamos a explicar ahora. Bien, recordemos que el ingreso básico mensual de la ecuación matemática que establece cuál es el cálculo de la prestación dineraria es el primero de los ítems. ¿Cuál es la modificación sustancial? Que lo que se hace es establecer una fórmula que es un promedio en base a un promedio de salarios actualizados. Es decir, cuando se sancionó la 24.557, estábamos en un periodo donde en la Argentina, por las razones que fuese, no había inflación y no había actualización monetaria, o actualización de salario, de manera tal que el promedio de los 12 meses anteriores al salario en la década del 90 eran sobre valores constantes. Cuando aparece la inflación, algunos dicen 2004, 2005, no importa, cuando aparece la inflación, lo que ocurre es que los salarios se van actualizando periódicamente, de manera tal que la fórmula original que establecía un promedio entre los 12 meses tiene un defecto de orden matemático, porque no está hecho a valores constantes. ¿Por qué? Porque yo promedio 12 salarios con los sueldos anuales complementarios que corresponden al periodo, que son con básicos distintos, de manera que matemáticamente no está hecho a valores constantes. Y en matemática los promedios son solamente válidos en la medida que están hechos a valores constantes, de manera tal que la fórmula anterior aparecía con esta dificultad matemática y también con una cuestión real, y era que al promediar 12 meses con salarios no constantes, lo que producía era una ecuación a la baja, porque estaban tomando salarios, siempre daba un salario muy inferior al salario, o inferior al salario del último mes de prestación.
De hecho, cuando se hizo el proyecto de reforma se habló de tomar solamente los últimos 3 meses, pero se dieron cuenta que podía haber actualización, o sea, modificación de escala salarial dentro del periodo de 3 meses, con lo cual quedábamos en la misma situación anterior. Bien, ¿cómo se calcula ahora el ingreso básico mensual? Vamos a poner el ejemplo de que el accidente ocurriese, accidente o primera manifestación invalidante, ocurriese en agosto del 2008. Bien, ustedes lo que tienen que hacer, tienen que ir al Ministerio de Trabajo y consultar la página del Ministerio de Trabajo, donde aparecen una serie de estadísticas. En la última columna, que es la que a nosotros nos sirve, es donde están los índices del RIPTE, que es lo que nosotros vamos a tomar como base para actualizar los salarios y establecerlos a valores constantes. ¿Qué salarios voy a tomar? Si el accidente se produjo en agosto del 2018, yo voy a tomar los 12 meses anteriores, es decir, voy a tomar de julio del 2018 a agosto del 2017. Y voy a tener un dividendo y un divisor para establecer el factor de corrección o para ver cómo voy a corregir o actualizar el salario. El dividendo es siempre el mismo. En el índice que ustedes tienen que emite el Ministerio, ustedes toman el del mes de ocurrencia del accidente o primera manifestación invalidante. En alguna otra doctrina audiovisual vamos a hablar de este problema, de la diferencia entre accidente y primera manifestación invalidante, porque muchas veces eso genera dificultades de orden probatorio o de planteo que derivan en rechazos de demanda por errores de planteo y que genera deficiencias de prueba. Bien, entonces, ¿qué índice van a tomar? El índice de la fecha del mes que corresponde a la fecha del accidente. ¿Y qué índice van a tomar? Ese es el dividendo. ¿Qué índice van a tomar como divisor? El mes de percepción del salario. Habíamos dicho que los salarios, si el accidente es agosto del 2018, tomo los salarios de julio del 2018 a agosto del 2017. Un error habitual que cometen muchos es tomar el salario, el índice de agosto del 2017. No, se toma el índice de septiembre del 2017, que es el mes de percepción del salario. El salario se liquida dentro de los 4 primeros días hábiles del mes subsiguiente a en que fue devengado. Aquí se les puede producir algún problema con el trabajador quincenal, porque ustedes en el trabajador quincenal van a tener una quincena que va a coincidir el mes de trabajo con el mes de percepción, la primera quincena. Y van a tener una segunda quincena que se va a devengar en un mes y se va a percibir en el otro. Entonces allí ustedes cada quincena la van a corregir por un factor de corrección distinto. Para trabajar de manera práctica, sumo la segunda quincena de un mes con la primera quincena del otro mes, que se corrige por el mismo factor de corrección, y hago la operación matemática, de manera que no tienen por qué incrementar las operaciones matemáticas. Bien, yo acá voy a poner un ejemplo. Dijimos que el accidente se produjo en agosto, tomé el salario de agosto, que en el ejercicio son 35.000 pesos. Estuvimos medianamente generosos, hoy comercio anda en 25, 30.000 pesos hoy. Bien, tomamos el coeficiente de agosto del 2018 y tomamos el coeficiente de septiembre del 2017 para corregir agosto del 2017. El coeficiente de septiembre del 2017, cuando ustedes consulten la página del Ministerio, van a ver que es 2.873,15. Entonces, ¿qué hice? Dividí 3.540,95 dividido 2.873,15 y me dio un factor de corrección de 1,23. Si el trabajador cobró 35.000 pesos, multiplico 1,23 por 35.000 pesos y me da 43.050 pesos. Este es el salario que yo voy a tomar a los efectos del cálculo de la indemnización. Es decir, el salario corregido, ajustado por RIPTE. Digamos, no tenemos tiempo para hacer toda una operación completa. Luego seguiría septiembre lo corrijo con octubre.
Entonces, tomamos el coeficiente de octubre, que es 2.953,98, hago la misma operación matemática, me va a dar un factor de corrección levemente menor, vuelvo a hacer la operación aritmética y me vuelve a dar un resultado. Supongamos que me da un resultado 43.100. Porque, a ver, podría pasar que el salario subió, ya no es 35, el salario es 37, entonces corrijo por un valor menor, pero me da un resultado mayor. Muy bien. Cuando yo hago toda la operación matemática, incluyo el sueldo anual complementario, y ahora va a ser una aclaración con el sueldo anual complementario, yo tengo 12 salarios más sueldo anual complementario corregidos. Salarios corregidos, todos ajustados por RIT. Hay un solo salario que se toma nominal, que es el de julio del 2018. ¿Por qué? Porque julio del 2018 se corrige por el coeficiente de agosto. Y el coeficiente va a ser igual, por lo tanto el factor de corrección es 1 y no va a haber ninguna dificultad. A ustedes se les puede presentar alguna dificultad menor en el cálculo del sueldo anual complementario del segundo semestre de cada año. ¿Por qué? Porque el sueldo anual complementario del segundo semestre de cada año, en el 18 de diciembre se hace un pago a cuenta, tomando en cuenta los 5 primeros salarios que el trabajador percibió en el semestre. Y puede ocurrir que diciembre termine siendo el mejor mes, por lo tanto, él va a cobrar una diferencia de sueldo anual complementario con el sueldo de enero. De manera tal que ustedes, como él percibió el pago a cuenta el 18 de diciembre, ustedes lo corrigen con el coeficiente de diciembre, porque es el mes en el que él percibe efectivamente el salario. Y el saldo, lo que él cobra junto con el salario de diciembre, que lo cobra en enero, eso lo corrigen por el factor de corrección que corresponde, que es enero. Espero haber sido claro. Es decir, ustedes tienen el sueldo de noviembre que se corrige con el factor de corrección diciembre. El sueldo anual complementario al pago a cuenta se corrige también con diciembre. Y el salario de diciembre, más la eventual diferencia si correspondiese, se corrige con enero. Bien, una vez que yo tengo los salarios totalmente actualizados, con esto hay dos posiciones. Yo creo que se sigue aplicando la posición clásica, es yo sumo todos los salarios, incluidos los sueldos anuales complementarios, los sumo, los divido por 365 y lo multiplico por 30.4. Y eso me da ingreso básico mensual. Hay algunos autores, como Ackerman, que sostienen que no hay que hacer esto y que se puede directamente hacer un promedio sin hacer esta operación aritmética, sino un promedio con los valores mensuales. A mí me parece que esta es la operación que sigue siendo correcta. La otra sería sumar los 14 en total con los dos parciales salarios y directamente dividirlo por 12 y eso le va a dar el promedio. A ver, en el fondo la diferencia es absolutamente menor, son valores absolutamente menores. Bien, de manera tal que ustedes para calcular el ingreso básico mensual tienen que hacer la actualización conforme lo acabo de explicar y tienen que hacer la sumatoria y dividirlo por 365, multiplicarlo por 30.4 y eso le va a dar el ingreso básico mensual sobre el cual el artículo 12 establece el cálculo del interés. El cálculo del interés, ustedes tienen un trabajo que está publicado en Microjuris, donde hicimos una serie de cálculos matemáticos para demostrarlo. Tiene un problema de orden literal en su redacción que puede generar alguna dificultad. Porque el nuevo artículo 12 dice que una vez que yo tengo el ingreso básico mensual, este devenga desde la fecha de primera manifestación invalidante
o ocurrencia del accidente una tasa de interés que la Banco Promedio activa a Nación hasta la fecha de liquidación de la prestación dineraria, que digamos, esto va a estar directamente vinculado con el periodo en que el trabajador percibe incapacidad laboral temporaria y hasta que obtiene la alta médica, y se establece el procedimiento de liquidación, que es cuando se determina cuál es el grado de incapacidad. Primero va a tener la alta médica, después va a tener que hacer el procedimiento ante la comisión médica y recién ahí vamos a saber cuál es el grado de incapacidad. Entonces, hasta que yo no tengo el grado de incapacidad, no puedo hacer el cálculo de la operación aritmética. ¿Qué es lo que dice la ley? Que el ingreso básico mensual es el que va a generar el interés, no la ecuación matemática. Habla del ingreso básico mensual. En otra doctrina que vamos a hacer, audiovisual, vinculada con el cálculo de las prestaciones dinerarias, vamos a ahondar en este problema, porque esto genera alguna dificultad en cuanto a que la ley dice que solamente se capitaliza ese interés cuando hay mora en el que tiene que pagar. De manera tal que parecería que el ingreso básico mensual, la tasa de interés sobre el ingreso básico mensual es exclusivamente sobre este ítem de la ecuación aritmética y no sobre el total de la ecuación aritmética, con lo cual, claramente, si fuera así, el valor es mucho menor. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en la práctica? Y después, en otra doctrina audiovisual, vamos a demostrar que aún así es erróneo. Lo que están haciendo las aseguradoras de riesgo es capitalizar el interés al ingreso básico mensual, y la suma de interés más ingreso básico mensual es lo que se toma como finalmente el IBM, que vamos a ver en otra doctrina audiovisual. En la otra doctrina audiovisual yo voy a demostrar que aún así, cuando el trabajador supera el 50% de incapacidad, aparece una parte, o ocurre que hay una parte de la ecuación de la prestación dineraria, de la ecuación aritmética, que no tendría interés y que eso va a generar alguna dificultad. Muy bien, espero haber sido claro en la explicación de cómo se forma el ingreso básico mensual. La editorial tiene una plataforma que hace la operación, pero de cualquier manera siempre es bueno que, con independencia de eso, ustedes tengan la posibilidad de comprender cómo es el proceso de la operación aritmética, sobre todo para controlar cuando en algún conflicto estén discutiendo el valor del cálculo del ingreso básico mensual y puedan detectar dónde está el error. Con la plataforma van a poder saber que hay un error aritmético, pero no van a saber o pueden no poder identificar dónde está el error aritmético, y de esta manera lo van a poder hacer. Muy bien, espero que esto les haya servido. Muchas gracias y los espero en alguna otra doctrina audiovisual.